vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Yo nací acá en Ciudad Bolívar. La patria mía se la pelean Bolombolo y Ciudad Bolívar. Los de Ciudad Bolívar dicen que yo soy de Bolombolo y los de Bolombolo dicen que yo soy de acá. Entonces se la pelean. No, yo nací en todo el parque principal. Hoy en día, donde queda en la casa donde queda la fiscalía. En esa casa, ahí nos criamos, pero yo nací en una casa que queda ahí a la vuelta de esa, de donde queda hoy actualmente la fiscalía. Bueno, mi papá y mi mamá conformaron un bello hogar de 10 hijos, del cual yo soy el cuarto, yo soy el menor de los mayores, ¿sí? Y somos 7 hombres y 3 mujeres. Y una familia numerosa. El matrimonio de mi papá y mi mamá tienen los años de la televisión. El mismo año que llegó la televisión acá a Colombia, ese mismo año se casaron mi papá y mi mamá. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero si tienen 10 y era porque no había televisión. No, ellos sí tenían televisión. Lo que pasa es que mi papá no se perdía comerciales. A él le decían a comerciales y él como que confundía esa palabra. 10 hermanos somos. Yo tengo 9 hermanos. Yo peladito era muy soñador. Yo cuando niño quise ser enano. Cuando estaba niño, yo dije, cuando grande quieres ser enano. No, mentiras, pero yo cuando niño era muy soñador. Y me gustaba mucho el cuento de las estrellas. Me gustaba mucho estudiar el universo. Y todavía sigo siendo un aficionado a la astronomía. De hecho, la estudio bastante. Nosotros todos somos muy unidos, inclusive con los primos también somos muy unidos. Mi familia ha sido un clan prácticamente y todos los diciembre nos reunimos alrededor, yo no sé cuántas personas, esta última vez habían como 120 personas. Yo no sé de dónde sale tanta gente. Eso, el crecimiento de la población obedece a un fenómeno también, ahí está reseñado en el almanaque de Frisol 2014, que se llama el calentamiento global de las mujeres, lo que está incrementando el crecimiento de la población en el mundo. Ya somos más de 7.000 millones de personas en este mundo. No, el parque infantil de nosotros fue Cristo Rey. Y ahí hacíamos unos columpios allá en el Tiricio y nos manteníamos allá, las niñas haciendo sancochito y nosotros jugando carritos allá y jugando guerra y en un columpio que hacíamos allá en el Tiricio, en el famoso Tiricio. Ahí fue mi niñez prácticamente, jugamos mucho y en la cancha de fútbol del colegio. Primero, inicialmente aquí en la Raúl Vélez, jugamos mucho fútbol y ya después en la cancha del colegio jugamos mucho fútbol también. El primer equipo de niños que existió acá en Ciudad Bolívar lo creamos Jorge Hernando, el primo, el de la Bolivariana y yo, que fue el equipo junior. Y ya después del junior se formaron otros equipos en otro campeonato, en otras categorías de mayor edad. Pero la juvenil, el primer equipo que se conformó acá, sí lo hicimos nosotros cuando estábamos muy sardinos, tendría yo 10, 11 años más o menos. Y entonces ya como que los mayores se antojaron de hacer un equipo y a raíz del equipo junior nació el Nápoles. Ya después nació otro equipo que se llamó la Estrella Roja y ya después se vino a conformar el famoso equipo que se llamó Barrabás. Y de ahí hubo unos campeonatos. El primer campeonato interbarrio que hicimos hacía en las categorías juveniles lo organizábamos nosotros, con la ayuda de don Darío Gutiérrez. Y entonces ahí participamos un equipo que llamaba el Junior, el Flamingo, el Palmeiras, el equipo de la Estación, el equipo del Manzanillo. Y ya después
cuando hicimos el campeonato, los más grandecitos, los hermanos míos más grandes, organizaron otro campeonato y de ahí nació el equipo Nápoles, Estrella Roja, La Playa fue un equipo muy famoso también y se fueron conformando ya los campeonatos intervarios a nivel juvenil y a nivel pues ya en esas categorías, porque primero hacían interbarrio eran los viejos, pero esa categoría primero no, nadie se inmutaba porque los jóvenes jugaran fútbol. Y fue muy bonito eso, porque eso nació a raíz de unos conflictos que nosotros estábamos empezando a desarrollar con otros barrios. Nos citábamos a hacer guerra de piedras. Y entonces hacíamos caucheras y nos agarrábamos con ellos toda una tarde jugando guerra con los de, por decirlo, del Manzanillo, yo me acuerdo con los Bravos, con John Jairo Bravo y todos ellos. Y eso salíamos la cabeza reventada, era como hoy en día en Medellín las guerras entre los combos, pero ellos ya utilizan otros juguetes más especializados, lamentablemente. Y entonces como nosotros ya estábamos viendo de que cuando yo me acuerdo a una persona que le pegamos una pedrada y le hicimos un hueco y entonces yo me acuerdo que ahí se acabó la guerra y todos nos fuimos a llevarlo al hospital. Y entonces era, no, hombre, nosotros no podemos seguir en eso, que tal cosa. Y llegamos más bien a apostar carreras, a trotar, a apostar que la vuelta a la manzana. Y entonces ya nos posicionamos fue de la calle y empezamos a jugar fútbol en la calle, porque primero no existía sino la cancha de la Raúl y eso se mantenía ocupado era por los grandes. Entonces y la policía nos perseguía mucho, nos dañaba los balones y todas las cosas. Y paradójicamente fue el deporte lo que hizo que se acabaran esas confrontaciones. Y entonces yo me pongo a analizar que eso es verdaderamente lo que necesitan los pelados hoy en día. Espacios para que ellos... yo a eso lo relaciono la bioquímica en el campo de lo social. Los pelados hoy en día no tienen dónde desfogarse, dónde desfogar esa parte de la adrenalina. Y hoy en día los deportes extremos desfogan eso en otros países. En otros países organizan, tienen todo un contexto deportivo que a las 7 de la noche los jóvenes ya están durmiendo, ya están en las casas cansados. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa en este país? Faltan políticas para las juventudes, se le invierte poco a eso. En cultura y deporte, lamentablemente hay que decirlo, y eso pasa localmente también. Yo estaba muy sardino, y cuando eso existían los exámenes finales, eso fue en el bachillerato, los exámenes finales determinaban si uno perdía o ganaba el año. Y entonces uno como todo el año se la pasaba raspado. Yo todos los años los pasé raspados, porque yo no manejaba ni cuadernos y yo me recuperaba en los exámenes finales prácticamente. Entonces a uno le daban una tesis para que uno estudiara como de 500 preguntas y de ahí sacaban como 80 o 100 y ese era el examen final. Y entonces teníamos de vecino un profesor que era el profesor de trigonometría y a mí me dio por meterme al apartamento por allá por una claraboya que daba a la casa. Y eso fue todo un escándalo, pues, porque yo me metí allá y le cogí los puntos de un examen final. Yo fui el único que saqué 5. Y entonces, eso fue muy lamentable, pero mi constitución física, porque yo era muy delgado, dio para yo meterme por ese hueco y volver a salir con un lacito. ¿Cómo es que me meto yo a cogerle los puntos al profesor? Y entonces... yo gané el examen, pero me cogieron fue por un talloncito que dejó el lazo. Y entonces él me llamó y me dijo, ¿cierto que usted tales y tales, usted metió tan? Y yo, sí, profesor, ¿qué tal cosa? Eso sí fue verdad.
En- Y entonces me dijo, bueno, por su sinceridad lo voy a pasar. Y yo me hice muy amigo de él y todo, y yo dije, no, profesor, nunca más lo volvería a hacer. Pero eso fue una como así, como... No, ¿Y qué se nosotros fuimos muy entretenían los creativos. jóvenes? No, nosotros nos manteníamos, era apostando, apostábamos una carrera de aquí a Charco Negro, el que primero llegaba. Y salíamos de aquí todos en pantaloneta, pues, o con de flecos, así, tenis. Y nos íbamos trotando el que primero llegaba a Charco Negro. Esa era una de las prácticas que hacíamos. El fútbol también, bicicleta, zancos. Jugamos mucho con los zancos y jugamos mucho en el parque. El parque también fue un punto donde jugamos mucho microfútbol. Ahí jugamos mucho, pero teníamos muchos problemas con la policía. La policía siempre nos dañaba los juegos de la calle, siempre llegaba la policía y hasta ahí llegaba. Nos mandaban a dormir para las 8 o 9 de la noche, nos mandaban a dormir. La juventud, yo fui muy enamorado y muy perseguido también, pero muy ingenuo. Cuando eso era uno era muy ingenuo. Yo tuve una novia, hombre, que la compartí con, con, con Edgar Vargas, ¿cierto? Pero Edgar Vargas tendría sus 22, 23 años y yo tendría 14 años, una novia muy linda, 14 o 15 años. Pero uno cuando eso era muy ingenuo. Y recuerdo una vez que iba para el colegio y entonces pasó Edgar con ella en un carro que tenía. Y entonces todos los compañeros me saboteaban, vea, ahí se la bajaron. Y entonces yo en medio de ese mal momento le dije, no, la cosa es muy sencillo. Edgar la viste y yo la he visto. Eso dio muchos golpes, pero no. Novias, no. Uno no pasaba de irse a bailar a la terraza en esa época. Una besuqueadera y una cosa. Y la época del terlete también. La época del terlete fue mundial. Para el año entrante tengo una historia sobre el terlete, los pantalones de terlete. Mi papá tuvo algún tiempo la terraza. Y entonces yo tendría por ahí 12 o 13 años y yo era el que colocaba la música. Y entonces por ahí a las 10, 11 de la noche me despachaban a mí para la casa, pues para no ponerme a trasnochar. Y ahí llegaba mi hermano Ovidio y él colocaba la música, seguía él colocando la música. Pero yo lo que era en el día, digamos el sábado y domingo, nosotros abríamos por ahí tipo... al mediodía la terraza ya estaba abierta. Y entonces yo ponía la música de 12 por ahí hasta las 9 de la noche. Yo me amañaba mucho allá y desde eso yo he sido melómano. A mí me gustaba, en esa época se escuchaba mucha balada romántica y música de las agrupaciones venezolanas, Lavillos, Caracas Boy, Nelson Enrique, Nelson y sus estrellas. Estaba apenas saliendo la salsa. La salsa se escuchaba inicialmente pues de la Sonora Matancera, pero ya las agrupaciones colombianas apenas estaban, que eran Piper Pimienta, Latin Brother, Fruco y sus tesos. El grupo Nietzsche ya vino mucho después, pero inicialmente esos fueron los primeros grupos de salsa que hubo en Colombia. Pero agrupaciones de canción de música tropical eran los Hispanos, los Graduados, los Golden Boys, los Black Star, que era Gabriel Romero, y las agrupaciones legendarias que eran Lucho Bermúdez y Edmundo Arias también. Edmundo Arias. Bueno, esa era la música que se manejaba en esa época. Y el bolero antillano. El bolero de Bienvenido Granda, Leo Marini, Daniel Santos, se escuchaba mucho también. A mí me parece que la música que se escuchaba antes, pues, no, es que ahora sí no.
El reggaetón, hombre, qué pena decirlo con los jóvenes, pero todos los cantantes cantan con la misma pista, hombre, no. Ah, qué pereza. El terlete, yo no sé a quién se... eso va a haber sido una modista, pues, para dejas de pueblo. Los cantantes de rock, los primeros cantantes de rock, pues, llegaban con unos pantalones, la bota ancha que llaman. Pero el terlete es una tela que la utilizaban para hacer acolchados básicamente, y después cortinas, hacían cortinas y tendidos de mesa y todas las cosas. Y entonces era una tela sintética que la producía Terlenca, y eso era una fibra, era así gruesa, acolchada. Entonces yo no sé a quién se le ocurrió hacer pantalones de terlete, y eso se puso de moda por todo Colombia. Y entonces antes, si los jóvenes hoy en día blue jeaneaban, a la época de nosotros fue terletear, ¿sí? Terletear es lo mismo que blue jeanear hoy en día. Entonces uno se ponía al terletear con la novia, y ella también tenía pantalones de terlete, y entonces eso cogía una carga estática de electricidad, y eso empezaba a echar unas chispitas azules. Eso echaba chispas, ese pantalón echaba chispas. Y entonces uno llegaba de los amigos, y entonces llega aquí, ¿cómo le fue con Amparito? Me dice, sí, no, muy bien, allá estaba conversando con ella, pero le digo que no me dejó sino viendo un chispero. Y de ahí viene ese dicho que dice que la novia lo dejó viendo un chispero. ¿Por qué? Porque estaba terleteando. Vea, la época de los 80 fue mundial. Claro que hoy en día Bolívar está muy bueno también, pero desafortunadamente el problema de los jóvenes que es que ellos se maduran biches, pero a nosotros nos tocó, fue muy... la parte de la juventud estuvimos más metidos más en el deporte que en cualquier otra cosa, que en la rumba, pues. Y ahora los pelados no hacen eso, los pelados ya cogen la rumba y a los 22 años ya están cansados. Están cansados de todo lo que les toca. Pero es que mire, uno lo ve. Mire que las mujeres anteriormente eran más grandes y más acuerpadas y todo. Estas peladitas de hoy en día son muy lindas, muy bonitas, pero se quedaron chiquitas, y hay que decirlo, de fumar y trasnochar. Vea, yo soy bajito y eso es verdad. Los jóvenes que se acuestan temprano se desarrollan mejor, y eso ya lo comprobó la ciencia. Uno crece de noche, dormido es cuando uno crece. Ahí es cuando tiene el organismo la oportunidad. Y entonces si una peladita de 13, 14 años se tira a la calle, o un pelado de 13, 14 años se tira a la calle, no van a crecer, se van a quedar de estatura mediana, y eso es lo que está pasando. Pues hoy estoy dedicado a la vagancia porque estamos esperando a ver si hay trabajo o no con la Casa de la Cultura. Si no resulta nada, ya tocará emigrar, pues, porque es que Bolívar, lamentablemente hay que decirlo, no ofrece nada ya. Entonces el día mío, yo me levanto por ahí tipo 7, 8 de la mañana, amanecer costeño, hago el desayuno, yo mismo cocino aquí. Ahora estoy viviendo solo, y entonces y escucho mucha música, y me gusta mucho ir a la plaza, pues, a visitar amigos, para encontrar a los amigos, pero me despacho muy ligero del parque también, y me subo. De noche me siento a escribir y escuchar música. Por ahora estoy haciendo eso. No estoy pintando porque este espacio no me lo permite, no tengo por ahora un bastidor donde pintar, y entonces, pero sí quiero retomar otra vez la parte del cuento de la pintura. Soy bueno para eso, y rapidito también, hago trabajo muy fácil y muy rápido. Ese trabajo yo agradezco mucho, es por los resultados que muestran los muchachos, y hay que decirlo porque no se le está prestando la atención que se merece.
porque mire que el año pasado dejamos de asistir a las escuelas rurales y esa es la parte donde mejor responden los alumnos y donde mejores talentos hay. Y esto es un potencial muy bueno en esa parte de las artes plásticas. Tuve una buena experiencia en años anteriores y sacamos ganadores departamentales por encima de Medellín, y eso fue alumnos del área rural. Hay una poca respuesta en los adolescentes y eso es para preocuparse en todo sentido, en todas las áreas, en deporte, en arte. Los adolescentes son los mayores desertores en esos procesos. No sé por qué, yo me imagino debe ser porque están metidos mucho en el cuento del Facebook, del internet. Pero lo que son los niños de 13 años hacia abajo, ellos responden muy bien. Ellos responden muy bien a esos procesos y entran a la adolescencia. Y no sé, esa parte de los adolescentes, yo también creo que fue por procesos anteriores que no se le prestó mucha atención. A los jóvenes yo le diría que primero desen la oportunidad de conocer el mundo a través, ¿sabe qué?, de la música, que es que la música es un lenguaje universal. Se quedaron con las costumbres de los viejos, se quedaron escuchando la música que se está escuchando hace 40 años acá en Ciudad Bolívar, que lamentablemente, hay que decirlo, Bolívar es una cantina. Y yo también voy a aprovechar para hacer la crítica con la emisora. La emisora también se nos está volviendo una cantina. Es decir, la música, sobre todo en eso, uno tiene que ser muy universal. Tiene que ser muy universal. Uno tiene que escuchar música del África. El África genera unas agrupaciones musicales. Uno tiene que escuchar música de otros países, de Europa, de Alemania, de los Estados Unidos, música canadiense. Australia es un país que produce música muy buena, muy buena. Y lamentablemente aquí, no sé, caiga el que le caiga, los medios de comunicación nos tienen muy cautivos con ese tema de la música. Y mire, la gran mayoría de los pelados que pasan por los procesos de la escuela de música, usted los ve y mire que terminan escuchando otro tipo de música muy diferente. ¿Por qué? Porque ya les abren esa parte de ampliarse hacia otras cosas. Y eso mismo pasa con el conocimiento. Eso mismo pasa con el conocimiento. Es decir, no se queden ahí con el mismo cuento de que no tiene que salir, tiene que buscar. Hay una frase que dice: el fascismo se cura leyendo libros, ¿sí? Y el racismo conociendo otros pueblos.